Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos bien, hermanos. Vamos a ver, hermanos, el tema para este día. Y nuestro tema para hoy le hemos puesto protegidos por Dios. Voy a permitirme hacer una lectura bíblica. Si ustedes también me quieren seguir en esta lectura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9 al 15. Y dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, del 9 al 15, dice así la palabra de nuestro Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy bien, aquí nuestro Señor Jesucristo habla con los discípulos. Mira, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ruega al Padre por la iglesia, porque la iglesia necesita ser protegida. Por sí solos no podemos protegernos del mal. Necesitamos que Dios nos proteja a nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 6, versículo 12, la palabra de nuestro Dios, Efesios 6, 12, dice así la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, hermanos, tenemos una gran lucha con nuestro enemigo, hermanos, que es el diablo. Y luego dice también contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas, hermanos. Sí. Pero, hermanos, siempre nuestro Señor Jesucristo sale a pelear por nosotros, ¿sí? Por medio de Él nosotros podemos ser victoriosos, ¿sí? Cuando nosotros invocamos o nos sometemos también a las órdenes de nuestro Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a ver, hermanos, que Cristo aquí, nuestro Señor Jesucristo, ruega al Padre por nuestra protección. En Juan 17, 15, dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Juan 17, 15, dice así la Biblia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice aquí la Biblia. Esta es una referencia a ser protegidos de Satanás y de todas las fuerzas de maldad que lo siguen. Aunque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue la derrota de Satanás, aún así el enemigo sigue suelto, hermanos, y puede maquinar dentro de su sistema de maldad en contra de los hijos de Dios. Satanás procura por todos los medios destruir a los creyentes. En 1 Pedro 5:8 dice la palabra de nuestro Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda
alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos 3 peticiones de Cristo que le hace al Padre para guardar a su iglesia. Y estas peticiones se encuentran en el Evangelio según San Juan capítulo 17. El versículo 11 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Dice aquí, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? Por supuesto, Cristo ora por la seguridad eterna de los creyentes. Él intercede por nosotros. En el versículo 15, dice así, el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Allí también ora nuestro Señor Jesucristo al Padre para decirle, guárdalos del mal. Es Dios, hermanos, quien protege al creyente, por cuanto el creyente pertenece a Dios. También el versículo 20, tenemos aquí en el versículo 20, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy bien. Dios guarda, hermanos, a su iglesia. ¿Sí? Muy bien. Dice el versículo 6 de este capítulo 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor Jesús insiste en que quienes creyeran en Él le habían sido dados por el Padre. La expresión tuyos eran es una afirmación de que antes de su conversión ya pertenecían a Dios. Por eso dice los que me diste. Este calificativo aparece 6 veces en algunos versículos también de la Biblia. Dice aquí el versículo 6, dice, me diste, pero también allí mismo en ese versículo dice, me los diste. En el versículo 9 dice, me diste. Se está refiriendo a los hijos, a la iglesia, a los creyentes, ¿verdad? Cuando dice el Señor, me los diste, ¿sí? Y luego dice el versículo 11, me has dado también. Dice el versículo 12, me diste. Y el versículo 24 dice, me has dado. Los creyentes, hermanos, son aquellos que Dios dio, que Dios regaló, que Dios trajo a su Hijo. No solamente son los discípulos, sino también se refiere a los creyentes, o sea, a toda la iglesia. Notemos que el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por la palabra de los discípulos, ¿sí? Y esto se refiere, los que han de creer en mí, se refiere a la iglesia. Cristo Jesús, hermanos, está orando por todos los creyentes, por toda la iglesia, en todos los tiempos, sin excepción alguna. Ahora hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, según la palabra de nuestro Dios. Dice en Gálatas 4, del 4 al 5, la palabra de nuestro Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción es el acto de incorporar a la familia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Puesto que los seres humanos no regenerados son por naturaleza hijos de Satanás, la única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción espiritual. Dios planeó la salvación antes de la creación. Dios la ejecutó en el tiempo indicado.
Dios la proclama por el Evangelio. Dios recibe a los que creen en Jesucristo y los integra en su familia, los glorifica porque Dios en su soberanía decidió salvarlos y únicamente porque Él así lo quiso. El Dios de la Biblia no funciona por condicionantes externos, funciona porque así lo quiere. Dios estableció el plan de salvación y se ejecutó en el sentido de que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿sí? Y resucitó, dice, al tercer día conforme a las Escrituras. Y se está predicando la salvación por medio del Evangelio. ¿Ha escuchado la gente el Evangelio? Creo que sí. La gente sí ha escuchado el Evangelio. ¿Vienen todos a Cristo? No. Porque no es de todos la salvación. En 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo 2:4, dice también así, hermanos, la palabra de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y muchas personas, algunos hermanos dicen, ya ve, todos. Dios llama a todos. Podríamos decir que sí, Dios llama a todos, pero no todos quieren. ¿Por qué? Porque no son de su elección. ¿Sí? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que sean salvos. Pero querer esto solo es un deseo íntimo de nuestro Dios. Pero no todos van a ser salvos porque no es su voluntad en cuanto a su decreto. El versículo 6 de aquí mismo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Allí viene otra vez la palabra todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? La muerte de Cristo y su sangre preciosa tiene el poder para salvar a toda la humanidad. Pero no todos van a ser salvos. Porque la muerte de Cristo es ilimitada. La muerte de Cristo tiene el poder para salvar a todo el mundo. Es ilimitada. La muerte de Cristo en su suficiencia, pero limitada en su aplicación. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Trajere en el griego significa arrastrar. Trajere en el griego significa arrastrar. Agustín Hipona decía, ¿cómo puedo venir voluntariamente si soy arrastrado? Creo yo que allí, hermanos, nuestro Dios, cuando Él elige, esta es lo que dicen algunos, gracia irresistible. Nuestro Dios tiene el poder para salvar. Y nuestro Dios dice, este va a ser salvo. Y esa persona es salva. ¿Sí? Porque aquí, dice la palabra de nuestro Dios, trajere significa arrastrar. ¿Sí? Agustín decía, ¿cómo puedo venir voluntariamente si soy arrastrado? ¿Sí? Pero el Padre nos hace sentir, hermanos, el deseo de venir a Cristo. Pablo detalla la salvación de esta manera. En Romanos 8:30 dice así, hermanos, también la palabra de nuestro Dios. Romanos 8:30. Si tienen su Biblia, la pueden leer también ahí. Romanos 8:30, que dice así la Biblia. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ningún pecador acude al Salvador sin el llamado del Padre. En Juan 6:44, lo acabamos de ver hace rato, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, esto viene siendo, hermanos, el ruego de Cristo al Padre por nuestra protección. En segundo lugar, hermanos, tenemos que aquí la respuesta de Dios a la protección de la iglesia. En respuesta a los ataques de Satanás, Dios hace posible nuestra defensa. En el Salmo 34, del 6 al 7, dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 34, del 6 al 7, dice así la Biblia. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios pelea por nosotros, hermanos. Porque las batallas las libra Jehová, nuestro Dios. Aquí en Romanos también 8, 31 a 33, dice también así la Biblia. Romanos 8, 31 al 33. Dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos? A los que Dios eligió. ¿Quién los acusará? Bueno, dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios es por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá tener éxito en acusar a una persona que ha sido declarada justa por nuestro Dios? Ahora Dios abre su mano de gracia y dota a su pueblo de armamento defensivo. Porque tenemos una gran lucha en contra de Satanás, de los demonios, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia. Aquí en Efesios 6, del 10 al 13, dice también así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Efesios 6, ¿qué dijimos? Efesios 6, del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos nosotros, yo les dije que nuestro Dios nos dota de armamento, por supuesto, espiritual. El versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Sí? El diablo no puede resistir la verdad. El diablo no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros somos de la verdad, somos de Cristo. Cristo dice la verdad. Sus hijos, los hijos de Dios, también debemos hablar verdad, hermanos.
Dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Sí? En este mismo versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, ¿sí? Bueno, esto se refiere, hermanos, a la coraza era una armadura que protegía el pecho y la espalda, ¿sí? La justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios, se convierte en nuestra coraza espiritual. Dijimos que la coraza protegía el pecho y la espalda. Ahí tenemos nosotros el corazón, hermanos. Tenemos que guardar nuestro corazón también. Que sea de Dios, que sea de nuestro Dios, hermanos. Para que Satanás no gane ninguna ventaja en contra de nosotros. Ahora, también dice, calzados con el apresto evangelio de la paz. El versículo 15 dice así, calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. El evangelio de la paz es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con nuestro Dios. Esa es la confianza que permite al creyente mantenerse firme al saber que como está en la paz con Dios, Dios es su fortaleza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también está el escudo de la fe. Este se encuentra en el versículo 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí se hace referencia a un escudo grande de 80 centímetros de ancho por 1.40 de largo, que prácticamente protegía todo el cuerpo. Bueno, pues nosotros tenemos que proteger también todo nuestro cuerpo, hermanos. ¿Sí? La fe a la que Pablo aquí se refiere es una confianza básica en Dios, que es necesaria para protegerse de las tentaciones de toda clase de pecado. Porque de allí también se agarra Satanás, hermanos, para atacarnos. Tenemos que estar bien protegidos. Para eso nuestro Dios nos ha dotado con esta clase de protección y de armamento. También, hermanos, las tentaciones se asemejan a flechas incendiarias que lanza el enemigo y se apagan al entrar en contacto con el escudo. Y luego dice aquí el yelmo de la salvación, el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era un casco que cubría también la cabeza y el rostro. Satanás busca destruir las iglesias. Y donde busca destruir primero es ¿a quién? Al pastor, hermanos. Al pastor. Ataca más a los pastores. ¿Por qué? Porque viene siendo como la cabeza, hermanos, de allí, de la iglesia. Satanás busca destruir la seguridad de nuestra salvación con sus armas de duda y desánimo. Pero nuestra salvación está protegida por Dios y por toda la eternidad. Satanás quiere atribular al creyente con dudas, pero el cristiano puede ser fuerte en las promesas de salvación que Dios le da por medio de las Escrituras. El versículo 17 dice también, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como la espada
era la única arma defensiva del soldado. Así la palabra de Dios es la única arma necesaria, porque es infinitamente más poderosa que cualquier otra arma satánica. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Se emplea tanto en la defensiva como en la ofensiva para destrucción de las estrategias del enemigo. El versículo 18 dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay muchos ejemplos en la Biblia en los cuales hubo muchas victorias por medio de la oración, pero solo vamos a ver una historia, hermanos, la historia de Pedro, así brevemente. En Hechos 12:5 dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 12:5 dice aquí, cuando habla acerca de Pedro, cuando había sido sometido, hermanos, y metido también en la cárcel. Dice aquí en la palabra de nuestro Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. El versículo 10 y 11 dice así, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cómo puedo ser librado yo de Satanás, hermanos? Por eso estamos viendo nosotros aquí en este capítulo 6 de Efesios, hermanos. Toda la armadura, todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y aquí dice por último la oración, hermanos. La oración, como hemos visto. Por medio de la oración de la iglesia, Pedro, hermanos, fue librado de la cárcel y también de la muerte. Le esperaba la muerte a Pedro también. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando por él. Este es el armamento poderoso que Dios proporciona a los creyentes para su victoria contra su enemigo, que es el diablo. Vamos a ver, hermanos, por último, la aplicación de la protección a la iglesia. La iglesia descansa en el poder de Dios, hermanos. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder supremo, la omnisciencia y la soberanía de Dios mantienen seguro y firme al creyente, porque Cristo compró con su sangre a su iglesia. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? En Juan 10, 27 y 29, dice así, hermanos, la Biblia. Juan 10, 27 al 29. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad de las ovejas, que es la iglesia, hermanos, está fundamentada en Él, en Cristo, como el buen pastor, que tiene poder para protegerlas de los ladrones, de los salteadores, del león rugiente, de los lobos. Y no podrán hacer daño, porque el Padre está al frente de la seguridad de la iglesia, de la seguridad de las ovejas. Y porque a Dios nadie le puede arrebatar algo de sus manos. Y nosotros estamos en las manos de Dios. Él tiene el control sobre todas las cosas.
y la iglesia descansa en su poder. Dice el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay otro pasaje en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que afirme con toda fuerza la seguridad absoluta y eterna que goza cada cristiano verdadero. Bueno, en el Nuevo Testamento es donde viene este texto. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, descansemos en el poder de Dios, porque Dios nos protege de ese gran enemigo que es el diablo. Muchas gracias.